con Juliana para prepararles un poquito una ampliación del video anterior. Acá es una fotografía que me gustaría a ustedes que me dijeran qué es, pero ustedes ya se deben dar cuenta que es parte del sistema nervioso central. Lo que vemos acá son los dos hemisferios laterales, hemisferios cerebrales, hecho por una masa muy delicada de un tejido blanquecino. Después vamos a ver cómo y por qué es blanquecino y qué parte es la sustancia gris, donde se encuentran los cuerpos de las neuronas. Pero esto es la corteza cerebral y estos son los hemisferios cerebrales, separadas acá por un istmo. Acá vamos a ver también una estructura grande posterior, que si la vemos esta parte como superior, esto sería inferior, y atrás, en la zona occipital, y sería el cerebelo. Y por último vemos acá cortada la proyección de lo que es la médula espinal. Si podemos ver las tres estructuras media espinal, acá lo que se encuentra acá abajo sería bulbo, protuberancia, cerebelo, cerebro, veríamos lo que es el sistema nervioso central. Para poder llegar a esto tendríamos que romper la calota, es decir, romper el hueso del cráneo, pero también tendríamos que romper y separar las vértebras sin romper la blanda médula espinal. Por eso es tan importante que esté recubierta de huesos y las membranas meníngeas y el líquido cefalorraquídeo, porque es un tejido muy sensible. Es un tejido muy vulnerable, se puede lastimar fácil, se puede infectar fácil, y si perdemos parte de este sistema nervioso central o lesionamos parte del sistema nervioso central, las consecuencias pueden ser inclusive incompatibilidad con la vida o quedar con parálisis o un daño o un defecto en el aprendizaje, conocimiento, capacidad de habla, etcétera, etcétera. Pero esto es en base a lo que se vería o lo que podríamos describir como sistema nervioso central. Es importante que vayan viendo, que vamos a ver más adelante en la anatomía del cerebro, lo que son las cisuras y lo que son las circunvoluciones. ¿Por qué el tejido nervioso es así? Precisamente porque la corteza cerebral, el lugar donde se realiza la mayor cantidad de sinapsis, la mayor cantidad de actividad, cada vez que haces un pensamiento, cada vez que tomas una decisión, esta parte, esta corteza, es muy finita, tiene como 1 milímetro o 2, y después son proyecciones que van a hacer que la capa, y esta capa, para que tenga más extensión, si no tuviera estas circunvoluciones, sería nada más que esta superficie que vemos acá lisa. Pero al meterse y hacer una circunvolución, volver a salir, volver a meterse, hacer otra circunvolución y salir, si yo pudiera cortar un pedazo acá y desplegarlo como si fuera una hoja, lo desplegaría y la cantidad de superficie que tengo es muy superior a la que podría conseguir si esto fuera liso. Entonces este tejido adquiere mucha mayor cantidad de superficie gracias a esas circunvoluciones, esas entradas y salidas. ¿Y de qué me sirve? Que mientras más extenso y más próximos estén la corteza cerebral, las neuronas de la corteza cerebral, más capacidad de intercambiar información tengo y de obtener mejor respuesta. Acá vamos a ver más adelante cómo con líneas imaginarias y aprovechando algunas de las cisuras de Rolando, de Silvio, etcétera, vamos a dividir esto en los lóbulos frontales, parietales, aquí temporales y por aquí occipitales. Todo esto va a estar recubierto de membranas, unas membranas blancas, 3 membranas que son las meninges, la dura madre, la pie madre y la aracnoide, ya habíamos visto, y líquido cefalorraquídeo protegiendo, amortiguando, nutriendo desde afuera y desde adentro del sistema nervioso central. Repetimos las funciones del sistema nervioso central. Recién veíamos con Juliana algunos materiales donde habla de la cuestión de ser capaz de generar movimiento, que es capaz de percibir lo sensitivo, los sentidos. Pero no sería pobre describirlo así. El sistema nervioso central lo que hace es darnos conciencia de nosotros mismos. Para darnos conciencia de nosotros mismos
se nutre de toda la información, todos los estímulos que puede recibir desde el exterior, desde el interior, la capacidad de análisis y de poder llegar a una conclusión. Esto y también por supuesto que es el medio que nos va a servir como puente hacia la realidad que nos circunda. Si podemos hacer en qué lugar está el sistema nervioso en el nicho, en esto que nos rodea, que vamos modificando, que es modificado por nosotros cada vez que pasamos. Todo lo que pasa alrededor tuyo se modifica según lo que vos hagas. Aún si pasás y no haces nada, también se modifica, porque hay una modificación en cuanto a tu paso. Más si pasás y modificás algo del ambiente, de la persona que está contigo, o lo que sea. Esas interacciones permanentes tienen que ver con una respuesta hacia los estímulos de afuera, la percepción, la comprensión que podemos tener de ese estímulo, y en base también a una historia, a un aprendizaje previo, poder ser capaces de generar una respuesta que a veces es una respuesta nueva. A veces tenemos esta posibilidad de innovar, de crear. Todo eso se lo debemos al sistema nervioso y mucho más. Toda esa maquinaria capaz de la comprensión, del cálculo, de la planificación, pero también de la construcción, de la imaginación, del análisis, etcétera, es parte en que haya una buena integración de este sistema nervioso. Pero hay un sistema nervioso central y hay uno periférico. Recién estábamos hablando y acá describimos un poquito el sistema nervioso central, perdón. Bueno, acá como le describí antes, es un poquito, bueno, lo mismo, un dibujo de lo mismo que estábamos viendo recién, pero ya nos agrega otras estructuras. Fíjense acá lo que yo le decía, esta es la cesura de Rolando, esta es la cesura de Silvio, cómo separa un poquito entre líneas imaginarias, acá hay una línea occipito-parietal, lo vamos a ver más adelante esto cuando veamos cerebro, pero sí como estas partes del cerebro tienen una estructura. Las funciones, cuando hablamos de funciones cerebrales, decimos en el lóbulo frontal se encuentra la función del cálculo, el control de impulso, la personalidad, no control de cálculo, perdón, la planificación de los actos, etcétera, las cuestiones más importantes del raciocinio, etcétera. No estamos hablando que el hecho de que le atribuimos una función a una parte del cerebro es netamente pedagógico, es para poder enseñar, pero en realidad cada una de las funciones siempre hay interacción con otras zonas. Sí hay una razón de por qué se llegó a esas conclusiones, qué función tiene cada parte. ¿Por qué? Desgraciadamente a través de la historia de las, ya habíamos visto lo de Phineas Fermi, me parece que se llama en inglés, como unas lesiones en diferentes partes del cerebro fueron observadas por médicos y pudieron llegar o arribar a ciertas conclusiones. Lo de Phineas fue el hombre, el inglés, que en 1800 y pico se perforó parte del lóbulo frontal con una barreta al tratar de hacer un pozo le estaban poniendo las vías del tren y usaban explosivos. Cuando lo trató de poner, la barreta le perforó y tuvo la diferencia con el resto del mundo fue que él no se infectó, que en ese momento eran muy frecuentes las muertes por infección. Y lo que observaron los médicos que lo trataron es que cambió muchísimo, de ser una persona a estar junto con su esposa, de ser un de familia responsable, se convirtió en un tipo amargo, alejado, se dedicó al alcohol, se dejó todo y en realidad terminó en una situación de pobreza, abandono y alcoholismo, toda su personalidad. Entonces ahí se empezó a sospechar y luego se confirma que en la región periocular, mejor retroocular, en la zona retroocular, cerca del frontal, hay un área que tiene mucho que ver cómo somos, cómo respondemos, pero sería una de solas las múltiples características de todas las funciones, y son muchísimas que encontramos, pero para que esas funciones se ejerzan, tiene que interactuar con el resto del cerebro. Todas las acciones son... Acá ya empezamos a ver que no es solamente lo que llamamos cerebro, cerebelo, bulbo, protuberancia. Ya vemos, ¿qué pasó? Otras estructuras un poquito más complejas. Ya me está hablando de una amígdala, de un hipocampo, de un, ahora vamos a ver tálamo, hipotálamo. Son estructuras, núcleos nerviosos que tienen funciones mucho más precisas y que la interacción entre ellos van dando lugar
a complejas respuestas y a también a satisfacer las necesidades del mundo vegetativo, es decir, para aquellas que tienen que ver con el control inconsciente de nuestra temperatura, la hidratación, la cantidad de sales que tenemos en sangre, la cantidad, que funcione bien el sistema digestivo, todos esos controles, que la frecuencia del corazón, etcétera, etcétera, tienen que ver con varios de estos núcleos. Acá vemos una estructura importante que no vemos en la otra, que es el cuerpo calloso. ¿Qué es el cuerpo calloso? Esto, imagínense, acá está cortado. Fíjense que este es el hemisferio, perdón, el hemisferio de hecho, ¿qué pasa ahí? Bueno, es como si hubiéramos cortado acá, como si hubiéramos cortado justo en esta línea. Si hubiéramos cortado en esta línea, lo que veríamos sería esto, ¿entienden? Y esto es una estructura que se abre como un abanico y va a los dos hemisferios, une a los dos hemisferios. Eso se llama el cuerpo calloso. Es muy importante porque son las fibras que mantienen unido e intercambian las informaciones entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Es una parte muy, muy importante. Para su integridad es importante para el normal desarrollo de neurológico y psicomotriz. También la del tálamo, acá vemos hipotálamos, vemos cómo el hipotálamo se une con la glándula hipófisis a través de una extensión, como de una estructura, yo le decía que estos son como estaciones nerviosas, estaciones porque se concentran, imagínense ¿cómo le dicen ahora los nichos? No, ahora le dicen minas de Bitcoin. ¿Vieron las minas de Bitcoin? Que en realidad son grandes computadores que guardan la información y la inviolabilidad es lo que venden, ¿no es cierto? Bueno, estas serían las minas. Estos serían pedazos de computadora que están ahí procesando información, le mandan una parte de información a una parte, a otra, y a otra, y a otra, y a otra, dependiendo de qué estímulo o qué función, qué necesidad tenés vos en ese momento. El sistema nervioso central no solamente es lo único que nos da a nosotros conciencia de un afuera también y la posibilidad de interactuar con ese afuera. No solamente lo que yo decía de comprensión, de análisis, sino que también es lo que nos pone en contacto con el exterior y con nuestro interior. Cerebelo, bulbo, protuberancia, médula espinal. Esto acá, si yo lo vería en un ser humano, vería fuera las meninges, líquido, y después los huesos, después la piel, músculo, etcétera. Bien, acá vemos un poquito más complejo todavía, porque ya le agregamos, fíjense, que la corteza cerebral, que bueno, acá tenemos área de percepción, etcétera, etcétera. Eso está muy, algunas funciones que van a ver que después se ubican mucho mejor. Vemos también parte del cerebelo con su función, que también tiene que ver con los equilibrios, con las funciones motoras aprendidas, integración de la información sensorial. Pero acá hay otras cosas que son más importantes. El tálamo y los núcleos. Fíjense, el tálamo también va a tener no solamente de control y movimiento. El hipotálamo, por ejemplo, tiene mucho que ver con la cuestión de una homeostasis con el entorno, es decir, vas a tener la sensación de apetito, la sensación de saciedad, el control a través, gracias al hipotálamo estar unido a la hipófisis, es capaz de regular los ciclos menstruales en la mujer, el tema de la temperatura, estas cosas van a estar repartidas entre el tálamo y los núcleos grises. La médula espinal, a ver, parad. Acá sí, ya me fue. Acá la médula espinal sigue para abajo, sigue esto sería cervical, después tenemos dorsal, lumbar y sacra, hasta el huesito sacro, que está la cola de caballo, y ahí está lo que es toda la médula. En esta médula va a estar bajando todas las terminales nerviosas que van a distribuirse en el aparato motor y va a estar recibiendo desde afuera, penetrando por a través de los espacios de las vértebras, van a estar recibiendo los nervios periféricos, los nervios raquídeos.
Fíjense cómo dice que conduce sensaciones, pero también lleva los impulsos de movimiento voluntario. Tronco encefálico con el bulbo de protuberancia, habíamos dicho. Fíjense que acá dice controla funciones también cardíacas, los núcleos de la base que habíamos, perdón, los pares craneales, pares de los pares craneales, tienen sus núcleos en esta zona, y van a tener diferentes funciones. El neumogástrico habíamos visto que era capaz de manejar la frecuencia respiratoria, cardíaca, el aparato digestivo, etcétera. Hay otros sistemas que son muy importantes. A ver si lo tengo, un segundito, que si no se los muestro. Sí, acá yo hice hincapié. Acá le puse un ejemplo, que es cuál es el sistema piramidal, como para ver cómo funcionan y cómo es el sistema motor, por ejemplo. Esta área sería el área motora pre-rolándica del frontal, donde podemos empezar a tener y generar cuáles son las respuestas motoras que queremos hacer, los movimientos que necesitamos hacer y coordinación. Ahora, para que cada movimiento, acuérdense que es un músculo que se contrae, pero también uno que se relaja. Fíjense que esta información empieza a bajar por unos filtros, las cápsulas internas, a la altura, acá a la altura de la acusación de la pirámide, en la zona más o menos cervical. Lo que va a haber es un cambio de la derecha a la izquierda. El tracto se cruza de la derecha, entonces lo que el hemisferio derecho del cerebro va a manejar el área izquierda del cuerpo y el hemisferio izquierdo del cuerpo va a manejar el área derecha. Quien maneja el área derecha más diestramente, como son los diestros, por ejemplo, es porque tienen el cerebro izquierdo dominante, a la inversa al zurdo. ¿Por qué? Por esta decomisura. Y esto también explica por qué a veces en una lesión de la médula espinal está lesionado. Si la lesión, perdón, puede haber una lesión muy alta por encima de la decusación y está lesionado el área derecha y resulta que tiene, o el hemisferio derecho está lesionado por una ACV, por lo que sea, un accidente, lo que sea, y resulta que la parálisis la tiene del otro lado, en mi cuerpo izquierdo. Esto es por la decusación. Acá vemos a ver la otra, que es la parte sensitiva. Esta es la postrolándica, ya esto es de parietal. Y fíjense, en este homúnculo, se llama homúnculo, unculus, en realidad es un mapa que se ha hecho en base al estudio de las áreas sensitivas que se han percibido ahí. ¿Y qué significa esto? Acá están señalándote más o menos en qué lugar vas a encontrar la sensibilidad. Si yo te toco esta parte del cerebro, por ejemplo, te la estimulo, vos vas a sentir algo en tu pierna, porque es más o menos a la altura de la pierna. El tamaño del dibujo tiene que ver con la cantidad de receptores, cómo tenemos la sensación, cuáles áreas están mucho más sensibles y cuáles son menos sensibles. Fíjense en que la zona de la pierna, del pie, es muy poquita y en realidad también muchas veces podemos entrar en agua caliente en el baño sin darnos cuenta y hasta que tocamos con la mano y ahí nos estamos dando cuenta que nos quemamos, o a veces podemos llegar a tener una pequeña quemadura porque la sensibilidad de nuestras piernas no es tanta, no es mayor. ¿Y dónde está la sensibilidad? Y ojo que cuando digo la sensibilidad, o sea, en realidad es todo lo que el cuerpo exterior es estimulado a través de la piel y la sensibilidad va subiendo, en vez de bajar en forma aferente, va subiendo acá, por ejemplo, tendría que partir de acá, del nervio sensitivo de la pierna, va subiendo a través de la médula y llega hasta el área postrolándica, acá, postrolándica o acá, postrolándica, del parietal, que está el área sensitiva. Cuando llega ahí el estímulo, digo, esto significa que me pica o me duele la pierna o me pinchó algo o me corté o me lastimé. ¿Está? Por eso es decir, o algo me rozó la pierna. Eso es la sensorial. La mano va a ser mucho más grande porque tenemos muchísima mayor sensibilidad. Si nosotros tenemos una buena integración de esta parte, vamos a poder inclusive tocando objetos, podemos definir qué objeto, más o menos, si es un objeto conocido, una llave o algo, podemos definir qué es. Y todo lo que, fíjense la sensibilidad que tenemos en los dedos y en la palma y en el dedo pulgar.
Otra área que tiene mucha sensibilidad en nuestro cuerpo, que creo que es la que más tiene, es toda la área alrededor de la boca, en la cara. Son las áreas de las más sensibles. Esto de descubrir la criatura, el mundo a través de la boca, no solamente en el acto de mamar como un acto de apego, de primera unión con su madre, sí, como le dijo Freud también, de erotización, etcétera, tiene que ver con una cuestión de mucha sensibilidad, aparte de una cuestión de supervivencia, necesita sentir bien a dónde está la temperatura y el pezón de la madre, pues si no se va a cantar de hambre. Eso no lo dijo el profesor, así que fíjense, todo esto tiene que ver con lo que es el sistema nervioso central, pero a nosotros hay uno que me interesa mucho que vean, que es el hipocampo y el sistema límbico. El sistema límbico, ya no estamos hablando de una parte anatómica, ya estamos hablando de un sistema, porque el sistema límbico lo forman varias partes, lo forman, por ejemplo, la interacción del tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala, que es una estructura muy importante para la reacción ante los estímulos, sobre todo que pueden causar miedo o ansiedad. El cuerpo calloso, que es ese cuerpo que habíamos dicho, que está acá, que integra los dos hemisferios, todo eso funcionando juntos, hacen una parte que es importantísima. Fíjense que está muy cerquita del área del temporal, que es el área sensoperceptiva de la audición. En realidad, toda la información que me venga va a pasar por este filtro, que me entre por el oído, por los ojos, más la integración de los diferentes estímulos de un momento X que estás viviendo, va a pasar por ahí. Y lo que hace lo que hace el sistema límbico, en realidad es un filtro que es el encargado de medir un poquito y dar respuestas emocionales a los estímulos. Y eso es muy importante para la concepción y la integración del aprendizaje. Eh, el aprendizaje de por sí necesita de que ese sistema esté realmente funcionando bien y en un equilibrio. Va a seleccionar, por ejemplo, esto que estoy recibiendo, esto que estoy oliendo, oyendo, que estoy gustando, es información importante. Esto que está pasando alrededor mío en este momento es una información importante, me está motivando, me está haciendo. Entonces es importante, listo, la guardo a la memoria de largo plazo. No es importante, la descarto. La paso a memoria de corto plazo y la descarto. Después van a ver que la memoria no es total, o sea, no podríamos tener nunca una memoria exacta de todo lo que pasa alrededor nuestro, de todo lo que en realidad es mínimo lo que y mucho de lo que vivimos como información sensorial en realidad es inventada por el cerebro para darle coherencia a lo que nos está pasando. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero para que es el sistema, por eso en el aprendizaje esta zona es muy, 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 muy importante. Y fíjense en que el sistema límbico, por ejemplo, si falla, la amígdala falla, puede desencadenar ataque pánico. Un ratón, si a un ratón que por instinto tiene miedo como es de un gato, si a un ratón le sacamos la amígdala, va a ver el gato como si fuera nada, no va a tener esa reacción de alerta y de emergencia. Si tenemos una de las cosas que pasa habitualmente, y ustedes me dirán, pero ¿cómo es esto? Si yo le pregunto a ustedes cuáles son los recuerdos más lindos o los recuerdos más importantes que tienen en su vida, seguramente me van a decir, seguramente, algún momento le pasaron muy bien, puede ser cumpleaños, si se casaron, si se divorciaron, si cuando conocieron a su pareja actual, cuando recibieron un regalo grande, cuando eran chicos, o cuando pasaron un muy buen momento. Eso que está tenido de tan lindo es la parte emocional que le digo que le va dando sentido y va reservando la memoria y la información. La otra es la parte fea, que también queda grabada. Si si tenés una vivencia muy fea, muy traumática, muy buen término. Acá tenemos a la licenciada que ya veo que va más para el que menos psicoanalítico, la felicito. Traumática. Si tenemos una evidencia muy traumática, también va a ser registrado como esto por este sistema y la va a guardar como un hecho traumático o la va a bloquear. O peor, si alguna vez tenemos alguna vivencia para la cual no estamos para nada preparados
y la vivimos violentamente, sin esperanza, sin ningún tipo de preparación, y podemos haber estado en riesgo de nuestra vida o de alguien que está cercano, podemos entrar en una situación de trauma, de una situación de un estrés postraumático, inclusive con ataques de pánico y otras cosas más. Más que de ataques de pánico serían ataques de ansiedad. Pero por eso es importante que, y la información de que, digamos, del otro tipo el tipo de enseñanza en ambiente escolar, etcétera, tiene que tener una base de un andamiaje positivo para que realmente eso funcione. E inclusive esto de cómo generar el gusto por las cosas para que este sistema funcione. Se practica y se puede estimular. A otra de las cosas importantes que vemos en el sistema nervioso central e integramos con lo anterior. Fíjense en que acá estábamos hablando recién del sistema, el sistema piramidal. El sistema piramidal tiene mucha importancia un neurotransmisor que si lo vemos funcionando en el sistema neuro acá es la dopamina. Dijimos, pero no, como la dopamina tenía que ver también con como neurotransmisor. Ojo que no estoy hablando como parte anatómica, recién hablamos del sistema límbico y sus integrantes son las partes anatómicas, el tálamo, el hipotálamo, la amígdala, el cuerpo calloso, el septum, como neurotransmisor la dopamina tiene que ver, sí, en el equilibrio del movimiento, para que no haya movimientos discordantes, para que no haya alternancias tónico-clónicas de contracción y descontracción, la dopamina tiene mucho que ver. Sin embargo, si la dopamina la buscamos en el tálamo solamente, o en el hipotálamo, decimos, ¿qué hace la dopamina acá? Causa placer. Actúa cuando vos estás viviendo cualquier vivencia placentera, se te descarga algunos niveles de dopamina como para que eso refuerce también parte de lo que estás viviendo como parte del aprendizaje. El reforzamiento positivo de los chicos, si me aprenden esto, los felicito, qué buenos chicos que son, te ganaste ir, hoy vas a salir 10 minutos antes, o te ganaste ir, y hoy llevas la bandera vos, en fin, un montón de cosas que actúan como refuerzo positivo y que pueden servir o son caminos también para el tema del aprendizaje. Vamos a ver un poquito más. Bueno, a ver, acá. Bueno, el sistema piramidal, que recién decíamos, está formado por otros núcleos que funcionan como los ganglios basales, que funcionan como estaciones intermedias que regulan también los movimientos, estriado, pálido, sustancia negra. Si el sistema piramidal deja funcionar o funciona mal, lo que se producen son generalmente cambios en el equilibrio, en la capacidad de movimiento, aparecen temblor distal, una marcha que se llama festoniante, se arrastran los pies, a veces hay lentitud para poder hablar también porque empieza a fallar el sistema de dopamina, y puede haber movimientos involuntarios y Parkinson. Pero eso sería solamente lo motriz. Acuérdense en que hay uno sensorial y hay otra cosa mucho más importante que es la integración, la comprensión, el análisis y la producción de la respuesta y la capacidad. Entre ellos tenemos capacidad de memoria, calificación de la memoria para si es importante o no, para memoria permanente o no, y si necesita una respuesta o no necesita una respuesta y qué clase de respuesta necesita eso que estoy viviendo en ese momento. Muy bien, hemos visto un poquito más de lo que es el sistema nervioso central y ahora ya Juliana va a preparar un poco más del sistema nervioso periférico. ¿Cómo se apaga esto? Vamos acá. Ahí está. Ahí está.